Bendiciones a todos. En este día quiero compartir con ustedes lo que es la palabra, que el tema es, tenemos que discernir los espíritus. Y esto de discernir o de examinar o de probar los espíritus no es muy fácil, porque ahora en este tiempo vemos cómo se están levantando cosas o se están hablando cosas que a veces están fuera del orden de Dios, de los principios de Dios. Y es importante que usted y yo nos esforcemos por ver y examinar de qué espíritu viene eso. De las personas, recuerde que todos nosotros hablamos, y cuando alguien habla tenemos que examinar de dónde viene lo que uno está hablando. Usted tiene toda la obligación, todo el derecho de examinar lo que yo hablo y llevarlo a la palabra de Dios, no con la actitud de matar, de destruir a la persona, sino de saber de que lo que se está hablando no viene de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado ahora en estos tiempos acerca de lo que se está hablando. Hay personas, profetizan, predican, hablan, pero tenemos que examinar de qué espíritu viene todo lo que se está hablando. Y hoy recuerde, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023 y muchas cosas están sucediendo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, cosas que están saliéndose del orden de Dios, cosas como el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, el asesinato, el aborto, y también los líderes, las autoridades quieren remover los mandatos, los mandamientos de Dios. Y ahora también se quiere poner en California, en Los Ángeles, remover la palabra de Dios, remover la Biblia. Entonces nosotros, todo eso que está pasando es una señal, es una alerta para nosotros ver de qué espíritu están viniendo todas estas cosas. Estas cosas que están pasando no están pasando por pasar. Hay gente que están dormidos, hay gente que no está en alerta, hay gente que está descuidando su vida espiritual porque no está tomando en serio, ni está escuchando, ni oyendo, ni viendo lo que está sucediendo. Y tenemos que cuidarnos. Un centinela es aquel que está en alerta, un atalaya es aquel que está observando, examinando, revisando, está despierto. Acuérdese, la Biblia nos dice de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Vemos, las vírgenes tenían que mantenerse en alerta, tenían que estar despiertas, tenían que estar ahí siempre orando, ayunando, despiertos, leyendo la Biblia, estar buscando el rostro de Dios y también manteniéndose. Recuerde que las 5 eran vírgenes y 5 eran imprudentes. Entonces las 10 eran santas. Entonces estamos hablando de que esto lo que se está hablando de las 10 vírgenes, le está hablando Jesucristo a la iglesia, de que tiene que mantenerse santa, pero a pesar de que se mantenga santa, puede quedarse. Escuche muy bien lo que le estoy hablando. Las 5 vírgenes insensatas, las que no fueron prudentes, se quedaron. Quiere decir que aunque se mantengan santas, aunque se mantengan buscando el rostro de Dios, pero se descuidan y son insensatas, no se preocupan, no son aquellos que buscan el rostro de Dios con diligencia. Una cosa es ser diligente y una cosa es ser haragán. Entonces, el que es haragán, el que no se preocupa, el que no se esfuerza, no es diligente. Tenemos que ser diligentes en este tiempo. Ser diligente es ponernos los zapatos, ponernos la ropa, ponernos la armadura de Dios
para poder estar alertas y estar preparados para toda guerra. Y hoy quiero hablarles algo bien delicado, algo que tenemos que poner en práctica, algo que tenemos que cuidarnos, y lo que nos habla es en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, lo que nos dice. Oiga lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu. Oiga lo que le está diciendo Juan, a la primera carta de Juan, le está diciendo: amados. Le está hablando a los discípulos, le está hablando al pueblo cristiano, le está hablando a los que conocen de Dios, y le está diciendo: amados, dice, no creáis a todo espíritu. Entonces está hablando de que nosotros no podemos descuidarnos porque alguien habla de Cristo, alguien habla de Dios, alguien habla bonito. Alguien tiene bastantes seguidores en Facebook, en YouTube, o tiene plataformas grandes iglesias. Dice: no creáis a todo espíritu. Entonces, oigan lo que nos dice. Y dice: sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo que dice que no creamos. Y después dice: hay que probarlos. Entonces mucha gente no cree, pero no prueba. Porque tenemos que tener mucho cuidado de solamente digo yo no creo, pero también ¿por qué usted no cree? Hay que probar los espíritus. Y algo que tenemos que hacer es no quedarnos con que, bueno, esta es una tradición. Mi abuelo, mi papá, mi familia ha caminado en esta tradición, y como es una tradición, viene de generación en generación, debe ser buena. No es si debe ser buena. ¿Usted sabe que es buena? ¿Usted sabe que viene de Dios? ¿Lo que usted hace, lo que yo hago, viene de Dios? ¿O viene? ¿De dónde viene? ¿Viene de una tradición? ¿Viene de un hombre? ¿Viene de una mujer? ¿Viene de una costumbre? ¿Viene de una tradición, de una costumbre, o de algo que toda la familia lo ha hecho? Pero porque todos lo hacen no significa que venga de Dios. Entonces tenemos que examinar, y no solamente dice no creáis a todos los espíritus. Nos pone lo que es la duda, nos pone para que nosotros examinemos si eso viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer y tenemos que apoyar. Lo que viene de Dios tenemos que apoyarlo. Lo que viene de Dios tenemos que seguir y caminar, aprobar y bendecir y hacer que la obra de Dios crezca. Pero lo que no viene de Dios, lo que no viene del Espíritu de Dios, entonces tenemos que cuidarnos. Y aquí dice que no creáis a todo espíritu, y también dice hay que probarlos. El oro se prueba en el fuego. Todo lo que es falso se prueba. Todo lo que no viene de Dios se tiene que probar. Aún Pablo dice: examina no al profeta, sino lo que dice el profeta. Toda persona tiene que examinar cada palabra, lo que dice, lo que el profeta dice, tiene que ser examinado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente, cuando alguien le profetiza o le hablan, eso tiene que edificarlos a ellos, tiene que hacerlos crecer, madurar en la fe, ser personas que comienzan a caminar en santidad y personas que caminan en la pasión, en el fuego de Dios. Pero si una palabra profética, si alguien le profetizó y eso trae división, trae pleitos, trae contiendas, esa palabra profética trae divorcio, trae fracaso, téngalo por seguro que eso no viene de Dios. Eso viene de un espíritu que no es de Dios. Todo aquello que viene, escuche, el reino de Dios, lo de Dios, la palabra profética es para edificar, para exhortar. Todo lo que viene de Dios es para corregirnos, pero la corrección de Dios no es para matarnos. La corrección de Dios es para edificarnos, para enderezarnos, para hacer que nosotros seamos mejores hombres y también mejores mujeres. Entonces la corrección de Dios, todo lo que Dios trae, no es para matar, ni para destruir, ni para robar. Entonces usted tiene que examinar
Usted tiene que examinar una palabra profética. Alguien habla de parte de Dios, pero eso trae aflicción, trae depresión, trae tristeza, trae pecados al hogar. Si alguien le ha profetizado y le ha traído adulterio, le ha traído fornicación, le ha traído cosas que no vienen de Dios, entonces significa que lo que operó a través de esa persona no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios va a venir a traer, va a venir a corregir, va a venir a traer orden, va a venir a exhortar, a levantar, va a venir a traer fuerzas nuevas. Hay personas que quizás desean retirarse de la obra de Dios, pero cuando viene un profeta, cuando Dios habla, cuando Dios viene, usted dice, yo quería tirar la toalla, pero hoy yo no la tiro porque Dios me habló. Entonces vemos que esta persona que le habló vino de parte de Dios, porque usted quería tirar la toalla, usted quería dejarlo de Dios, pero el profeta vino, el predicador, el evangelista, el hombre de Dios vino, y usted en grado de retirarse se levanta y usted dice, no voy a tirar la toalla. Entonces vemos que los frutos vienen de parte de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Yo he visto gente que cuando comienzan a hablar de parte de Dios, estas personas en grado de santificarse, de meterse, de consagrarse a Dios, terminan perdiéndose en el mundo. Entonces vemos que esta persona, los espíritus que operan en esa persona no son el Espíritu de Dios, sino que vienen cosas de la carne y espíritus de inmundicia, espíritus de pecado. Entonces tengamos mucho cuidado. Los espíritus pueden ser transferidos a través de la imposición de manos, a través de la impartición. Se puede transferir espíritus que no son de Dios. Por eso usted y yo tenemos que cuidar. Juan nos está hablando hoy, nos está hablando ahora, en este tiempo, que nosotros no creamos a todo espíritu. No lo creamos. Tenemos que examinar, tenemos que aprobar. Es lo mismo. La novia, una mujer no puede creerle si no están casados y nunca se han casado, la mujer no puede creerle a cualquier hombre. No puede creerle a cualquier hombre o a ningún hombre que hable bonito. Todo hombre va a hablar bonito para que la mujer crea, para que la mujer caiga, para que la mujer, el hombre consiga lo que quiere. Y va a hablar bonito. Le va a llevar flores, la va a llevar al cine, la va a llevar a los restaurantes, va a hacer todo lo posible, pero eso no significa que sea un buen hombre. Eso no significa que sea una buena mujer. La mujer puede ser bien en el noviazgo, lo atiende bien, se porta bien, bien educada, pero eso no significa que es una buena mujer. No significa que ese hombre que se porta bien hoy pueda ser un buen hombre. Tenemos que probar, la Biblia dice, probemos, escuche muy bien, probemos el espíritu que opera en esa persona. Y esto nadie lo puede hacer si usted no es espiritual. Voy a repetirlo. Si usted no es espiritual, usted no puede examinar a nadie cuando usted no es espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted no ha nacido de nuevo y usted no ha tenido un encuentro con el Espíritu de Dios, usted no es una persona espiritual. ¿Por qué? Porque usted todavía, el Espíritu de Dios no opera en su vida. La única forma de poder nosotros movernos espiritualmente es que seamos llenos, bautizados en el Espíritu Santo, y es allí donde nosotros nos convertimos y comenzamos a caminar y ser dirigidos por un espíritu que es el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, Jesús mismo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, los llevará a toda verdad y la verdad los hará libres. Entonces el Espíritu Santo va a venir con un propósito de revelar a Jesús, de hablar de Jesús, de proclamar a Jesús, de mostrar a Jesús. El Espíritu Santo nunca va a traer un mensaje propio. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo nunca va a venir con un mensaje propio. Todo espíritu que venga con un mensaje propio, vemos que ese espíritu
¿Es el espíritu del hombre o un espíritu del mismo infierno? Voy a repetirlo, voy a aclarar esta parte. Toda persona que venga con un mensaje personal, con un mensaje propio, vemos que esa persona viene con un plan que no es el plan de Dios. Nosotros como predicadores, en mi caso, Dios me cambió a los 18 años. Vengo haciendo esto por muchos años. Y esto, lo que vengo haciendo, es un propósito para que la gente pueda ver a Dios, que la gente tenga un encuentro con Dios, con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Y es necesario que aprendamos esto. Es necesario. No todo lo que brilla, dicen muchos, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que examinarlo, tenemos que probarlo. Tenemos que probar. Una mujer, un hombre cuando se casa con la mujer que pensó que se casaba y termina, como dicen uno, me metieron gato por liebre. Me metieron el gol. Yo no sabía que esta mujer era así. Yo no sabía que este hombre era así. Entonces, cuando ya están casados, ya están en el bote, ya están en el caballo, ya usted no puede retroceder. El matrimonio es una vez y para siempre. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos que examinar los espíritus antes de tomar una decisión. Cuando usted va a una iglesia, cuando usted va a cualquier iglesia, a cualquier congregación, a cualquier ministerio, usted tiene que examinar, usted tiene que probar los espíritus. Usted no puede ir a una iglesia donde el hombre, el pastor, el líder ha vivido y ha cometido adulterios o esté divorciado. Cuando usted va a un lugar y ese pastor se ha divorciado, y sea por cualquier razón, y yo le voy a decir esto, no es juzgar ni condenar a nadie, a cualquiera le puede pasar, pero hay algo que le voy a decir. Un pastor bíblicamente no puede seguir siendo pastor si se divorcia, porque es lo mismo, va a traer a toda la congregación. Lo que tiene que hacer el pastor es dejar de ser pastor, arreglar su vida matrimonial. ¿Por qué? Por el bien de la comunidad, por el bien de la congregación, por el bien de los demás matrimonios. ¿Por qué? Porque todo lo que fluye sobre la cabeza, lo que viene sobre la cabeza va a venir sobre todo el pueblo, sobre todos los demás matrimonios. Entonces, si el pastor tiene amor a Dios y a la congregación y a los demás, va a tener que hacerlo. ¿No es fácil? No le estoy diciendo que es fácil, pero lo estoy diciendo por el bien del pueblo, por el bien de la congregación. La Biblia dice el obispo, dice la Biblia, tiene que ser marido de una sola mujer, que sea ejemplo en el matrimonio, que la esposa sea un ejemplo, que la esposa sea una mujer que de veramente tenga testimonio. Los hijos. Entonces vemos cómo tenemos que examinar en este tiempo. Hoy todo mundo está inventando cosas. Mucha gente. Yo le digo, cuando usted ha hecho cosas o yo he hecho cosas en el mundo y Dios llega a mi vida, me arrepiento de corazón, Dios me perdona, pero no puedo seguir haciendo lo mismo. El que se tatuaba, el que se ponía tatuajes, pero no conocía de Cristo, es entendible, se puede entender. Pero una persona que cuando ya Cristo llegó a la vida de esa persona y sigue poniéndose tatuajes, sigue poniéndose aritos en la nariz, sigue poniéndose aritos en el ombligo, sigue tatuándose, sigue haciendo lo mismo, esa persona no ha tenido un encuentro con Jesucristo, esa persona lo que es un falsante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy no se sabe la diferencia entre usted del mundo, usted era del mundo y todavía sigue en el mundo. Usted sigue haciendo lo mismo, significa que usted no ha tenido un encuentro con Dios. Entonces tiene que haber una separación, tiene que haber un cambio. O somos de Dios o somos del diablo. Entonces, la Biblia nos habla que tenemos que tener discernimiento. ¿De qué espíritu viene? Ese espíritu, ¿qué lo está llevando?
¿Qué está llevando a las personas a hacer lo mismo? Si esta persona antes hacía eso, cometía adulterio, andaba en fornicación, andaba en pecados, andaba haciendo lo malo, pero ahora que ya Cristo llegó a la vida de esta persona y sigue haciendo lo mismo, esta persona no tuvo un encuentro con Dios. Esta persona nunca ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué? Yo le digo por experiencia. Yo le digo por mi propia experiencia. Cuando Dios llegó a mi vida, ya no pude ser el mismo. Ya no pude. Ya no pude hacer lo mismo, ni vestirme igual, ni hablar igual. No pude. Tuve que apartarme. Escuche muy bien. Yo quise ayudar a todos mis amigos, amistades que yo tuve en el mundo. Quise hacer todo. Oré por ellos. Ayuné por ellos. ¿Qué no hice para que Dios llegara a la vida de ellos? Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano tuve que apartarme de ellos porque ellos no querían nada de Dios. Entonces uno no puede seguir con las mismas amistades, con los mismos deseos, con la misma forma de pensar, con esa misma actitud mental perdida de antes. No puede. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado. O el Espíritu Santo me guía o qué espíritu me está guiando. Porque si el Espíritu, dice la Biblia, si el Espíritu de Dios, escuche, si donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios me guía a mí, voy a caminar en libertad todos los días de mi vida. Si el Espíritu Santo me guía a todo lugar, el Espíritu me guía a la derecha, a la izquierda, me guía en todos mis caminos, sé que la victoria es mía. Pero si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué espíritu me está guiando? Entonces tengamos mucho cuidado en este tiempo. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2023 y muchas cosas locas, muchas cosas tontas están pasando y tengamos mucho cuidado con esas cosas que están pasando y están saliendo fuera de serie. Cosas que se están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, en la televisión, en el cine. Se están viendo cosas que están fuera del orden de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que haber una separación. ¿Soy de Dios o soy del mundo? Y eso va a marcar la diferencia. Entonces ahora no se sabe quiénes son del mundo. Los del mundo se portan mejor que los que dicen estar con Dios. Significa que los que dicen estar con Dios nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. Porque cuando Cristo llega, si el Hijo del Hombre los ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Voy a repetirlo para que le duela al diablo en este día. Si el Hijo del Hombre, si Jesucristo los ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Entonces, cuando Cristo lo ha hecho libre a usted, cuando Cristo ha llegado a la vida de uno, significa que somos verdaderamente libres. No, escuche, ya usted ya no necesita liberación, porque la liberación es Jesús dentro de usted. Cuando Cristo llega a mi vida, cuando Cristo entró a mi corazón, automáticamente Jesús me ha hecho libre, porque Jesús no comparte este cuerpo con los demonios. Entonces, cuando Cristo no está en mi corazón, entonces cualquier cosa puede entrar a mi vida. Entonces, tengamos mucho cuidado. Me acuerdo, con esto quiero terminar. Me acuerdo hace años, una pareja, un matrimonio llegó. El hombre iba en silla de ruedas con su Biblia en su mano y todo bien. Y parecían gente honrada, gente decente, gente que tenía principios. Y cuando llegó, iba con su Biblia, predicaba. ¿Y sabe lo que es? Fue una persona que vino a estafar, a robar y a hacer tantas cosas, y el hombre desapareció. De la noche a la mañana desapareció. Él no estaba paralítico, pero engañaba predicando y con su Biblia. Entonces, en este tiempo tenemos que cuidarnos. No todo lo que brilla, no todo
lo que es luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. Y nosotros tenemos que discernir. Usted tiene que discernir. Donde quiera que usted esté. Si usted está en un lugar, escuche muy bien. Me acuerdo en que estábamos en una iglesia y yo me acuerdo el pastor cometió adulterio y en el momento nos reunimos con ellos y hablamos de cómo estaban ellos en el matrimonio. Y yo le pregunto a ella, ¿ustedes todavía siguen como matrimonio? Y ellos, delante de mi esposa, nos prometieron, nos dijeron, sí, estamos todavía como matrimonio, como cónyuges, vivimos y estamos viviendo como matrimonio. Pero era una falsedad, era una mentira que estaban llevando y nos llevaron y nos metieron un gol a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creímos a lo que ellos hablaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hoy, porque hoy tenemos que examinar gente aparentando tener y vivir en un matrimonio sano y no están viviendo como matrimonio, no están viviendo como una pareja consagrada a Dios. Entonces tenemos que orar mucho en este tiempo para que nuestros espíritus vengan y quieran engañarnos y llevarnos al infierno. Porque los espíritus de engaño, lo único que ellos quieren es que nosotros caigamos en el engaño para ellos llevarnos al infierno y sufrir junto con ellos. Pero no le vamos a dar el gusto, porque tiene que levantarse una generación, tiene que levantarse un remanente que se mantenga santo, que se mantenga limpio, que se mantenga consagrado a Dios, que le crea a la santidad, a la entrega, a la búsqueda de santidad y más santidad. Tenemos que caminar recto delante de Dios si queremos. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando se habla sin santidad, aquel que no camina santo, aquel que no camina en santidad, dice, no verá al Señor. Quiere decir, ¿a dónde va a ir? Esa respuesta usted contéstesela. El que no vive en santidad no verá al Señor. Entonces, ¿para dónde se va a ir? Porque no va a ver al Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado. La salvación de nuestra alma, tenemos que cuidar la salvación, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra familia. Es la prioridad que Dios nos ha dado. Yo sé que Dios es primero, pero segundo es nuestro hogar. La iglesia primera es su familia. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos de los lobos, de los que andan ahí afuera mostrándose como ovejas, pero no son ovejas. Entonces dice Juan, examine, no crea a todos los espíritus, y también dice, probá a todos los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Amén. Así que quiero orar, Padre, yo oro para que toda persona que me está viendo pueda ahora mismo, en el nombre de Jesús, poder recibir, Señor, el discernimiento de espíritus. Que el discernimiento de espíritus sea el pan diario de nosotros. Que podamos, Espíritu Santo, tener discernimiento todos los días de nuestra vida para discernir, para distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que viene del Espíritu Santo y lo que viene de los demonios. Padre, te pedimos en este momento que venga el discernimiento, el don de discernimiento de espíritus para conocer lo que viene de ti, mi Dios, y lo que no viene. Padre, oramos para que todo espíritu de confusión, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, todo espíritu de manipulación, de control, sea removido en el nombre de Jesús. Amén. Bendición.